James. Este es un resumen del libro, tiene 5 segundos, de Juan Carlos Camus. Capítulo 1. Características de los contenidos digitales. La interacción es una de sus cualidades principales y dice relación con la capacidad de espacios digitales para ser utilizados y modificados de acuerdo a las acciones que vaya realizando. La actualización es la capacidad de los contenidos se remueven permanentemente y en forma simple y económica para el usuario. Múltiples medios o multimedios. Por el hecho de recibir en computadoras, este tipo de contenidos tiene una facilidad de permitir la inclusión de medios múltiples de manera simultánea, destacando particularmente los audiovisuales. No lineal. Esta característica se refiere a la utilización de los contenidos. Puede que no ocurra en el orden que ha sido planificado por el creador de los personal. Esta característica es consecuencia de las anteriores y se refiere a que el usuario utiliza los elementos que se incluyen en el espacio digital y además le agrega el valor a través de contenidos generados por él mismo, múltiples dispositivos de acceso. Otra característica de este medio está dada por el hecho de que la forma del consumo no está limitada a un tipo de soporte único, sino que este es variable y determina la forma en que es presentado y por tanto utilizado. Contenidos que se relacionan. Otra característica particular de este medio es de que puede efectuar constante uso en su capacidad de conectar contenidos entre sí mediante enlaces que permiten que los usuarios puedan acceder de manera simple y elementos que estén relacionados con los recursos que estén viendo o utilizando. Los usuarios distribuyen el contenido. Otra característica casi exclusiva del medio digital se refiere a su capacidad de permitir que los contenidos estén ubicados en el lugar. Pueden fácilmente reproducirlos en este sentido no tienen la restricción del mundo físico en que la circulación del medio se determina mediante la producción de copias y ejemplares del medio y posterior distribución o bien por la cercanía o conexión del usuario en forma sincrónica. Los contenidos adquieren múltiples formatos. Otro elemento característico de los contenidos digitales es el hecho de que pueden ser reproducidos simultáneamente a través de varios formatos, lo que facilita su consumo de acuerdo a las capacidades de las que estén dotados el dispositivo de acceso con que cuente el usuario que lo realiza. La interacción directa. Otro elemento distintivo de los contenidos digitales es la capacidad que le entregan los usuarios para intervenir el contenido a través de diferentes métodos, haciendo en muchos casos que su experiencia de uso sea única. El usuario elige sus contenidos, el usuario usa aplicaciones que producen contenidos, el usuario genera contenido. Conocimiento de la audiencia. Si bien hay diversas formas de conocer lo que la audiencia de un sitio web requiere, una de las ventajas de los contenidos online es el hecho de que todo funciona sobre una plataforma computacional que permite registrar toda la actividad realizada por un usuario. Características desde el periodismo digital. Un paso más allá de los contenidos. Tiene como objetivo el desarrollo de contenidos digitales. Se plantea la necesidad de dar una mirada amplia a este trabajo, considerado la creación de los contenidos como uno más de los componentes que se deben ser abordados. Capítulo 2. Un modelo para los contenidos digitales. Los contenidos digitales forman un ecosistema caracterizado por un ambiente, relaciones y componentes que buscan permanentemente el equilibrio y que requieren de diversos elementos para conseguirlo. Llevándolo al ámbito de nuestro estudio, vemos que el ecosistema de los contenidos digitales cuenta con las siguientes características. La comunidad se requiere de los integrantes del ecosistema y puede ser visto desde dos ámbitos. En el primero se identifica como tales las publicaciones digitales como a todas sus piezas o elementos de contenido, debido a que tienen una característica de estar vivos, pero el hecho de mutar permanentemente debido a la generación de nuevos objetos dentro de las mismas, como también gracias a la interacción y el aporte de los usuarios que visitan. Sistemas y procesos. Se entiende como tales las acciones que se realizan sobre los contenidos desde su creación en adelante,
incluyendo las relaciones que se establecen entre ellos, gracias a la existencia de una taxonomía que los clasifica y luego los agrupa, además de los enlaces hacia dichos contenidos que se realizan desde otros sitios que se refieren a esto. Relaciones y autonomía. Este concepto aparece por el hecho de que tanto los sistemas que mantienen los elementos de contenido como las personas que participan en ello pueden establecer enlaces que relacionan utilizando para esto las tecnologías existentes. Ambiente da su pertenencia y conexión a un medio digital, ya sea un sitio web, contenidos móviles u otros, que aprovechen y utilicen esta plataforma. El contenido genera una relación directa con este ambiente por el hecho de ser adaptado para ser entregado con mayor propiedad hacia la comunidad que lo está utilizando. Definición del modelo Margarita. Tiene como objetivo mostrar que el objetivo la sola creación de los contenidos no permite entender todos los elementos que son relevantes para el esfuerzo de crearlos, ni tampoco para la organización de profesionales y técnicos que aparecen tras ellos. Este es el modelo Margarita. Tiene 7 más características del modelo Margarita. Cada una de las etapas del modelo es descrita en las páginas previas. Tiene la característica de agrupar una serie de tareas. El llevarse a cabo permiten conseguir los objetivos que plantean para cada una de ellas. A continuación se explica cada una de las áreas involucradas y las tareas que se sugiere para realizar para cada una de ellas. Definir. Etapa 1. Definir. Es la etapa inicial del modelo y consiste en determinar las características básicas del producto digital que se crea a partir de los objetivos que se espera conseguir a través de su desarrollo. Etapa 2. Crear. Esta etapa contempla las actividades relativas y la búsqueda de atención, preparación e incorporación de nuevos contenidos al proyecto a partir de lo que se haya determinado en la etapa previa a definir. Etapa 3. Mediatizar. Esta etapa toma el trabajo desarrollado en la anterior y se refiere a las actividades relacionadas con los contenidos que se ofrecen a través de medios diferentes al texto, tales como imágenes, audio, video y especificación de los sistemas interactivos, entre otros. El objetivo de tratar este tema como una etapa en sí misma, en forma separada a la anterior, tiene como objetivo asignarle a este tipo de tareas la importancia que quiere por el hecho de construir un grupo de contenidos que tienen características específicas que requieren recibir la atención que merecen. Las imágenes se presentan como formatos GIF, JPG y PNG. En cualquiera de ellos se debe ser informado el peso que pudiera tener el archivo ofrecido para que el usuario determine la acción a seguir. Adicionalmente, en el caso de ofrecer sistemas de galerías de fotos, por ejemplo, se debe informar la cantidad de ellas para facilitar una decisión previa a la visita. Audio y video. Se debe ofrecer información sobre el peso de los archivos y permitir que el usuario pueda decidir si escuchar directamente o bajar el contenido a través de algún sistema habilitado. Internet aplicaciones. En lo referido a las aplicaciones interactivas que utilizan sistemas basados en tecnología Flash o similares, se deben seguir las normas de seguridad ofrecidas por ellas a fin de cubrir las normas correspondientemente. Etapa 4. Interactuar. Mediante esta etapa se busca extender la utilización de los contenidos ofrecidos en el espacio digital que se construye de tal manera que el usuario pueda pasar de la información a la acción. Por lo tanto, esta fase se desarrollan los mecanismos de interacción para los contenidos digitales que se hayan elaborado en las etapas previas y los que estén evaluando desarrollo. Accesos a bases de datos relacionales. Cada vez que los usuarios requieren la información que pueda ser ofrecida mediante sistemas interactivos, tales como las consultas a una base de datos, se debe referir este sistema. La razón es que dicha interacción probablemente resolverá de mejor manera la necesidad de información, al permitir hacer esto consultas directas de aquellos elementos que sean de su interés. En este sentido, el usuario siempre valorará el acceso que el sitio le entregue a la información disponible.
Etapa 5. Pasar. Una vez que se hayan cumplido las etapas anteriores, llega el momento de preparar el contenido para su publicación, por lo que en esta etapa se realizan todas las pruebas que sean necesarias para dar cumplimiento tanto a los estándares técnicos como a la cantidad que se haya definido para el producto que se esté desarrollando. Etapa 6. Publicar. Corresponde al momento de la publicación de los contenidos en el servidor designado para el efecto y por lo tanto es la etapa que se pone a disposición de los usuarios todo lo que se ha preparado a través de etapas anteriores. Etapa 7. Gestionar. Es la etapa final del modelo y consiste en la revisión del efecto que ha tenido la publicación de los contenidos realizados en las etapas anteriores, utilizando para ello las estadísticas de visitas que producirán a partir del uso lo que den a los usuarios a lo publicado. Capítulo 3. Tiene 5 segundos. El desafío principal que existe para desarrollar contenidos orientados a los medios digitales radica en comprender la característica de dichos soportes, en particular su capacidad interactiva, con el fin de ofrecer una experiencia de uso que permita pasar desde la información hacia una acción de manera simple. Capítulo 4. Cómo escribir en espacios digitales. Tal como se indica en los capítulos previos, la reacción para un medio interactivo debe capturar el interés del usuario para asegurar que avanzará a través de la información que se brinda e incluso llevará a cabo las acciones que le ofrezcan. Para esto será de vital importancia poner atención a cada uno de los elementos que conforman la información que se entrega de tal manera que cada una de las partes pueda ayudar a conformar un todo que le haga sentido al medio en que estamos siendo transmitidos, que como vimos en el capítulo 1, características de los contenidos digitales, tienen la característica de ser interactivo, actualizado, multimedia, no lineal y personal. En este capítulo se analizan entonces los elementos principales que forman la parte de la experiencia de un usuario que visita un sitio web, ofreciendo consejos y advertencias sobre lo que se debe hacer y en algunos casos evitar el momento de contenido digital. Bueno, eso fue todo. Gracias. Hasta luego.